Listo. Entonces, estábamos mencionando que íbamos a hablar acerca de la normativa del verbo. La normativa del verbo, muchas personas consideran que no es un aspecto, pues, elemental. Sin embargo, déjame decirte que el verbo presenta muchas características respecto a las flexiones que tiene el verbo. De las muchas flexiones que presenta, ¿ok? La conjugación es una de las más importantes, básicamente relacionado con el tiempo, ¿no? El tiempo, la persona, eh, también respecto al número, si son plurales o no. Bueno, eso ya en tema de número podríamos plantear el tema de concordancia, pero el tema de normativa todavía está dirigido a elementos como, como en estos casos se suele dar el caso de las flexiones. Pero es muy importante tener en cuenta que esta normativa va a estar dirigida a través de parámetros que tenemos que seguir estipulando y seguir hablando el día de hoy. Así que, bien, bueno, vamos a continuar. Tenemos por aquí, ok, entonces la primera parte de la normativa, ¿no? Que son los verbos que básicamente presentan una conjugación dudosa o una conjugación incorrecta. Por ejemplo, ¿no? Podemos plantear que debe respetarse en realidad la regularidad y la irregularidad de los verbos. Los verbos pueden ser regulares y irregulares dependiendo de la flexión que van a tener en su conjugación verbal. Por ejemplo, un verbo regular podríamos señalar el verbo hallar, ¿no? Si nosotros señalamos el verbo hallar y lo conjugamos, ¿no? En todos los tiempos, yo podría decir hallé, hallaba, hallando, en verboide, hallé, hallaré. Profesor, pero algo no ha pasado es que no ha cambiado, profesor, el lexema, ¿no? La parte, la raíz de la palabra. En cambio, en algunos verbos irregulares esto sí pasa, cambian la raíz. Un caso es el verbo ser, ¿no? Fue, fui, soy, seré. Probablemente es el verbo más irregular, como el verbo pensar. Pienso, pensaré, pensaba. Entonces, en esas situaciones vamos a encontrar las irregularidades que se presentan en los verbos en los momentos de las flexiones. Entonces, hay que reconocer qué verbos presentan estas irregularidades y cuáles son los verbos que se van a presentar o van a seguir el plano de la regularidad. Entonces, vamos a tener por aquí un pequeño cuadro. Ah, y antes para ver si cuál se dice, ¿no, profe? Se debe decir neva o nieva, la conjugación del verbo nevar. ¿Cuál crees, José, que se deba señalar? ¿Neva o nieva? ¿Cuál crees que es la conjugación correcta? Ujú. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Ujú. Muy bien, la correcta conjugación pues es nieva, ¿no? Bien, vamos a ver los distintos elementos y las distintas situaciones cómo se plantea esto. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a cotejarlo por acá. Ujú. Tenemos por aquí verbos en su forma infinitiva, ¿ok? Y también tenemos los verbos erróneamente conjugados y que probablemente sean las secuencias que más bien vengan pues en un examen de admisión. Por ejemplo, el verbo profesor doler presenta una incorrecta conjugación al momento de señalar doldrá o doldría. Cuéntame, José, ¿cuál vendría a ser lo correcto aquí? ¿Cuál sería el, básicamente la conjugación correcta? Siguiendo el tiempo, siguiendo el panorama del verbo doler, ¿no? En el futuro, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el orden correcto? ¿Será doldrá? Sabemos que es incorrecto como doldría. Probablemente lo hayas leído en algunas situaciones, pero que es incorrecto, lo hayas escuchado, ¿no? De forma oral. Para esta situación, realmente si no tienes algún conocimiento, vendría a ser dolerá, ¿no? Dolerá es lo correcto en realidad. O dolería, ¿no? Que podría ser cualquiera de la otra opción. Tenemos también el verbo prevenir. Y el verbo prevenir en una correcta conjugación se da el panorama de prevenir. No es prevenir, profe. ¿Okay? No es prevenir. Y como no es prevenir,
Entonces, ¿cuál debe ser la correcta conjugación? Prevenir, no, profe. No prevenir, sino previne. Muy bien. Ah, el mismo caso del verbo nevar, no es neva, profe, sino es nieva. ¿Ok? Conducir. Una correcta conjugación sería conducir en el pretérito, ¿no? En el pasado. Lo correcto sería conduje, ¿no? Conduje sería lo ideal. Otra de las conjugaciones que estaríamos señalando es inducir, el incorrecto sería inducieron, ¿no? Al contrario, aquí diríamos indujeron. Lo mismo sucede con el verbo aducir, que no es aduciste, sino adujiste, ¿ok? O sea, aquí la J es muy particular en alguna flexión del verbo. Podemos evidenciar también la irregularidad que presenta el verbo, como el verbo extraer, que no es extra, sino extraigo, ¿no? Para señalar el presente de la conjugación del verbo extraer. Si quiero señalar, profesor, la conjugación del verbo prever. Aquí es donde mucha gente se confunde entre proveer y prever. Piensa que es la misma conjugación que se va a evidenciar, pero no es así, ¿no? Puede ser prevé, profe, no es prevé, ¿no? Simplemente prevé. Y si decimos provió, tampoco, profe, no puede ser provió, sino proveyó. Y aquí hay algo muy importante que lo vamos a analizar más adelante. Vamos a ver todas las conjugaciones del verbo prever y todas las conjugaciones del verbo proveer. ¿Ok? Muy bien, listo. A ver, disculpen. Estábamos hablando en el tema del verbo desteñir, ¿no? Bueno, vamos a hacer más adelante la diferencia entre prever y proveer. Eh, con el verbo desteñir pasa algo muy usual en el tema de destiñéndose. No puede ser destiñéndose, ¿ok? Lo correcto pues es destiñéndose, nada más, ¿ok? No destiñéndose, ¿ya? Entonces, por ahí la correcta conjugación estamos evidenciando. Ahora, de repente alguien se preguntará, ¿no? Profe, ¿cómo realizo esta correcta conjugación? Digamos, qué parámetros debo de seguir para conjugarlo de forma correcta? Y ahí justamente está la duda. Pero bueno, mira, voy a brindarte un cuadro muy particular y que tenemos que tener en cuenta entonces una guía, ¿ok? Porque a veces, profe, imagínate, no recordar tantos verbos, lo que queremos no es que utilices la memoria. Básicamente tienes que aplicar técnicas para que tu examen pues sea de la mejor manera, de lo más rápido y más eficiente. Y una de las técnicas, por ejemplo, te comento que es seguir una guía. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo conjugamos el verbo rehacer, deshacer y satisfacer? Siendo el verbo satisfacer el que más viene. Profe, lo conjugamos con un verbo modelo, con el verbo hacer. Profe, ¿y cómo es así que puedo conjugarlo con el verbo hacer? Bueno, fíjate bien cómo aparece de la forma incorrecta. A ver, si yo digo, profesor, en el pretérito, o sea, en el pasado, hacer sería hice, ¿no? Hice. En la primera persona, ¿no? Hice. Profe, entonces si rehacer se tiene que conjugar como hacer, entonces yo diré rehice. Profe, ¿no podría decir rehací? No, pues, debo decir rehice, ¿ya? Profe, si digo deshaceré,
Deshaceré. No puede ser, profe, porque cuando yo conjugo hacer en el futuro, yo lo señalo como haceré, ¿no? Yo digo haré. Ah, entonces, profe, la correcta conjugación aquí debe ser desharé. Profe, ¿cómo conjuga el verbo hacer en la tercera persona, ok, del pretérito? Hacer, yo diría hizo, él hizo. Pero para señalar satisfació, no, pues profesor, satisfacer debe conjugarse con hacer. Entonces yo diría satisfizo. Él satisfizo. Entonces es muy importante tener en cuenta esta relación, ¿no? Los verbos modelos. Rehacer, deshacer, satisfacer se conjugan como hacer. Muy importante. Tenemos el verbo reponer, disponer e imponer. Y se van a conjugar como el verbo poner. Bueno, ahora ya te di la primera pauta, José. Por favor, no es reponí. ¿Cuál es la correcta conjugación? Cuéntame. Ojo, siguiendo al mismo verbo modelo poner. Siguiendo al mismo verbo modelo. Ujú. Claro, muy bien. Sería repuse, ¿no? Claro que sí, repuse. Muy bien. ¿Disponiste? No, no puede ser disponiste. ¿Cuál vendría a ser lo correcto? En vez de disponiste. Dispuse. Muy bien. Dispusiste. En estos casos, para señalar, si dices dispuse, haces mención a la primera persona, ¿no? Pero como disponiste se encuentra en la segunda persona, viene a ser dispusiste, ¿no? Imponerá. Ujú. Es tercera persona futuro. Imponerá. Impondrá. Excelente. Buena relación, José. Entonces, estamos viendo que estamos siguiendo un patrón, un verbo modelo. Esto es lo que tú tienes que acordarte en un examen de admisión. Si me ponen el verbo imponer, entonces lo conjugo con poner. Disponer, incluso por ahí ya tenemos en cuenta que el último elemento de poner, poner se está dando en los verbos, ¿no? Entonces ya es más fácil poder hacerlo, ¿no? El caso de rehacer, deshacer y satisfacer también, ¿no? La terminación hacer, hacer, hacer se da con el verbo hacer, justamente con la inicial H. Entonces, hay elementos que te van a permitir a ti poder conjugarlo, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues es lo que seguir un verbo modelo. Vamos con otros verbos. Por ejemplo, el verbo entretener, contener, abstener, retener, se conjugan como el verbo tener. Entonces, profe, tenemos aquí una incorrección relacionada con entretení, ¿no? Y entretení, profe, es incorrecto. Está en la primera persona del pretérito. ¿Cuál vendría a ser eh, la correcta relación? Cuéntame, José. Entretuve. Eso es cierto, ¿no? Yo entretuve. Si digo conteniste, está en la segunda persona, en el pretérito también, pero no es conteniste, está erróneo. ¿Cuál vendría a ser? ¿Mm? Contuviste, ¿no? Contuviste, muy bien. Contuviste. Absteneríamos. Primera persona, plural, futuro. Primera persona, está incorrecto, absteneríamos. Primera persona, plural, futuro. Ujú. ¿Cuál vendría a ser la correcta? Ujú. Vamos, José, ¿cuál vendría a ser la correcta? No sería absteneríamos. ¿Abstendríamos? Pero abstendremos está en presente, ¿no? Vendría a ser abstendríamos. Ujú. Abstendríamos, porque está en el futuro. Abstendremos, presente. ¿Ya? Bien. Tenemos por aquí al verbo bendecir, contradecir y maldecir, que se van a conjugar con el verbo o como el verbo decir. Fácil, profe. Easy.
Entonces, tenemos el verbo bendecí. Bendecí, profe. Creo que no sería lo ideal. ¿Cuál sería lo ideal en vez del verbo bendecí? Bendije, claro, muy bien. Bendije. Profe, maldeciste, segunda persona presente. Ah, perdón, pretérito. Pretérito de la segunda persona no es maldeciste. ¿Cuál vendría a ser? Excelente, maldijiste. Maldijiste. Contradició. Tercera persona singular pretérito. Tercera persona singular pretérito. No es contradició, es contradijo. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta hasta aquí? Que el verbo modelo ha sido de fácil acceso para yo poder seguir conjugando los verbos. Es muy importante, no sé, profe, definitivamente. ¿Ya? Vamos ahora con lo siguiente. Los verbos tienen un modelo de conjugación que van a ser la mejor guía, pues evidentemente, y vamos a tener a otros verbos. Por ejemplo, el verbo abstraer, contraer, distraer y extraer se van a conjugar como el verbo traer. Fácil, ¿no? La terminación me permite ya identificar a qué verbo estoy dando a conocer. Entonces, profe, en el pretérito de la primera persona, evidentemente el pretérito en la primera persona singular, no vendría a ser, pues, profe, abstraí, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el pretérito de la primera persona? Abstraje. Claro, muy bien, excelente. Tenemos al verbo contraímos. Primera persona, plural, eh, pretérito, ¿no? Primera persona, plural, pretérito. Contraímos está incorrecto. ¿Cuál es lo correcto? Muy bien, contrajimos. Contrajimos sería lo ideal. Distraíste no puede ser, pues, profe, ¿no? Segunda persona, pretérito, singular, no puede ser contraíste, sino vendría a ser distrajiste. Eso es correcto, ¿ya? El verbo modelo entonces me permite poder hacer esa equiparación. Se van a conjugar el verbo desmembrar, cimentar, apretar, ¿ok? Nevar, fregar, como el verbo acertar. Fíjate bien, ¿ah? Aquí algunos de los elementos no tienen la terminación ertar, ertar. Algunos tienen la terminación ar, que eso sí es pertinente. Pero a tener mucho cuidado. Desmembrar, cimentar, apretar, nevar y fregar. Profe, desmembro, presente de la primera persona. No vendría a ser desmembro. ¿Cuál vendría a ser? Cuéntame. ¿Cuál vendría a ser? Vamos, José. ¿Difícil? No, no está en pretérito. No está en pretérito, está en presente. Desmembro. Bueno, es incorrecto decir desmembro, ¿no? Ahora, mira, conjugamos el verbo acertar y diríamos eh, en presente acierto, ¿no? Entonces lo mismo pasa, pues. En vez de desmembro diría desmiembro, ¿ok? Desmiembro. Pasa también ese proceso de monoptongación a un proceso de diptongación, en estos casos que se forma un diptongo, ¿no? ¿Ok? Y está en primera persona. Ujú. Cimento. Ujú. Primera persona de la misma manera, pero está en presente, ¿ah? Fíjate bien, está en presente. Es incorrecto decir cimento, ¿no? ¿Cuál vendría a ser lo correcto? Lo que dices es válido, José, pero no es válido para corregir esto. O sea, es válido en una de sus conjugaciones del verbo desmembrar.
pero no es válido para corregir lo que estábamos haciendo. Ujú. Cimiento, entonces. Profe, no podría ser cimento, ¿no? Debería ser cimiento. ¿Ya? Cimiento. Profe, ¿puede ser apretan? No, profe, apretan no puede ser. Es aprietan. ¿Ok? Aprietan. Ahí está. Vamos con otros verbos, profe. El verbo plagiar, clásicos. Pifiar, afiliar, enlaciar. ¿Ok? Estos se van a conjugar con el verbo anunciar. Entonces, si yo tengo, profesor, pifeo, no, no puede ser pifeo, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? ¿Pifió? No, no. Ahora, fíjense, fijémonos bien la conjugación, ¿ah? Puede venir así las claves. Uno que puede decir pifió y otro que dice pifeo, o sea, está en presente. Si tú colocas pifió, o sea, la conjugación está bien, pero está en pretérito. Vamos al presente. En el presente diríamos pifio, pifio, ¿ya? Pifio. Plagio, no puede ser plagio. ¿Cuál vendría a ser la correcta conjugación? Aquí sí estamos en el pretérito. Aquí sí estamos en el pasado. ¿Cuál vendría a ser esa correcta relación? Plagio. Definitivamente es plagio. ¿Afiliaron? No podría ser afiliaron. Vendría a ser afiliaron. Afiliar. ¿Ok? Tenemos que el verbo golpear se puede conjugar, no, perdón, el verbo alinear, delinear, patear y pasear se van a conjugar con el verbo golpear. Fíjate bien, ¿ah? Con el verbo golpear. Profe, ¿cómo conjugo delinear? Ah, profe, puedo conjugarlo pues como el verbo golpear. Entonces, cuando digo en el pretérito profesor de la primera persona, perdón, de la tercera persona, diríamos él delineó. Claro, porque es golpeó, entonces delineó. Profe, ¿podría ser patié? Patié, de repente lo has visto, ¿no? De repente juegas fútbol y por ahí alguna de esas conjugaciones han dicho patié, pero no es patié. ¿Cuál vendría a ser la conjugación en la primera persona del pretérito? A ver, José. ¿Cuál vendría a ser la primera persona en la conjugación de la primera persona en el pretérito? ¿Difícil? ¿Difícil, difícil? Muy bien. Pateé. Eso es correcto. Pateé. ¿Alinearé? No, profe. Debe ser alinearé. ¿Ya? Alinearé es lo correcto. Alinearé. Muy bien, estamos evidenciando entonces que las guías nos permiten a nosotros poder conjugarlo correctamente. Por si no te acuerdas toda la conjugación, pues, profe, ¿no? No vas a estudiar toda la conjugación del verbo nevar, toda la conjugación del verbo fregar, sino que las guías nos permiten hacer un correcto orden. Tenemos ahora a otros verbos, en estos casos como el verbo desollar, degollar, descollar, que se van a conjugar como el verbo contar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el verbo degollo es incorrecto, profe. ¿Cuál vendría a ser la correcta relación? A ver, este verbo se encuentra en el presente de la primera persona. ¿Cuál vendría a ser la correcta relación? Ujú. Vamos, José. ¿Cuál vendría a ser lo correcto aquí? Ujú. Degüello, claro. Nos falta por ahí la diéresis, ¿no? La diéresis. Degüello. Suena raro, puede ser. No es que tanto suene raro, sino que de repente como no la utilizas, entonces, profe, probablemente suene raro. Pero como es muy útil utilizarlo, ¿sí? De cuello, ¿no?
En desolla tampoco puede ser porque es desuella, ¿ok? Y al igual que descuellas, pues pasa lo mismo, ¿ya? Eh, Se van a conjugar, ¿ok? El verbo coser, torcer y llover como el verbo mover. Por ejemplo, no puedo decir coses, ¿no? Oye, me coses, y aquí estamos hablando de, justamente, me coses, no sé, profe, ¿no? Porque tenemos dos elementos, ¿no? Dos elementos del verbo coser. Una que también va a estar relacionada con el verbo con S, ¿no? Profe, y dirás, profe, ¿y con S también sigue este patrón? ¿Con S también crees que sigue este patrón o no? ¿Qué crees? ¿Seguirá este patrón? Ujú. No, no sigue este patrón, ¿ya? Con S no sigue este patrón. Con S simplemente diría, coses, ¿no? Coses, dirías. Pero en el presente, ¿ok? Tú cueces, ¿no? En ese caso para señalar de cocinar, ¿no? Cueces, ¿ya? Ojo, eso solamente es para cuando tenga la grafía sea, pero no para cuando tenga la grafía S. Porque cuando tenga la grafía S se conjuga tal como está. Torso, ¿ok? ¿Cuál patrón? Cuéntame. Ah, bueno, lo que pasa es que el verbo mover, por ejemplo, el verbo mover, pasa un proceso de monoptongación a diptongación. Eso sucede mucho en algunas palabras. Ok, mira, por ejemplo, este de aquí es una monoptongación que pasa a una diptongación, un diptongo que se forma por aquí. De la O pasa a la UE, y así es como se va a conjugar. Entonces, si digo coses no puede ser, ¿no? Cueces. Ahora te decía que no te confundas con S, porque existe también coser con S, ¿no? Y ahí es una opción a unir dos hilos. Pero esa conjugación no tiene relación con esta, pues. Ahí sería normal, coses, ¿ok? Con S. Pero aquí cueces, en la correcta conjugación, con C, ¿ya? Torso no puede ser, no, profe, debe ser tuerzo. Y lloviendo, no, vendría a ser lloviendo. Es como que diríamos moviendo, pero lloviendo, lloviendo, ¿ok? Esa sería la correcta relación. Vamos con el caso 11. Dice que se van a conjugar como el verbo enviar, el verbo rociar y vaciar. Entonces yo tengo que tener en cuenta la conjugación del verbo enviar, profe, que es fácil, ¿no? Roceo, no, profe. Es como que diría envío, entonces debería ser rocío. Tilde, no te olvides la tilde. Rocío. Vacías, no, profe, vacías, ¿ya? Vacías. En el caso 11, se van a conjugar con el verbo pedir, el verbo concebir, elegir y expedir, ¿ok? Entonces no podría ser, profe, concebiera, ¿no? Si es pedir, pidiera, entonces sería concibiera. Fíjate bien cómo se da la conjugación justamente con el modelo, ¿no? Elegiría, no vendría a ser elegiría, ¿no? Elegiría. Y ahí está la conjugación, pues, con el patrón. Bien. Vamos entonces, chicos, a algo importante. Ya hemos visto los verbos modelos. Vamos a atacar ahora algunos verbos que posiblemente exista una mayor confusión. Vamos a tener en cuenta cuáles son los verbos en los cuales son errores comunes en el habla popular. Por ejemplo, yo no vendría a señalar andé, porque es incorrecto la conjugación, sino que diría anduve. No podría decir aperturar, porque en vez de aperturar puedo utilizar el verbo abrir. Muchas veces he utilizado aperturar, ¿no? Para señalar que un negocio se está, pues, iniciando. Incorrecto. Abrir. Piteando, no puede ser, profe, debe ser piteando. Desbaratar, profe, en esta conjugación no es con V, sino es con B. Estean, no, profe, simplemente estén o están, nada más, ¿no? Seamos, oh, perdón, seamos, dice, ¿no? La tildación no es seamos, sino seamos.
Haiga definitivamente no es la conjugación del verbo haber, sino es haya. Columbiar no puede ser tampoco porque debe ser columpiar. Y tampoco debe ser déame, ¿no? Sino simplemente deme. Empiedrar, menos, profe, ¿no? Debe ser empedrar. Esparcer, excepto, profe, debe ser esparcir. Frenear, tampoco, profe, debe ser frenar. Y vertir debe ser verter. Profe, paseé, no, lo hemos hablado, ¿no? Paseé. ¿Ok? Estos son algunos errores muy comunes en el habla popular. ¿Ya? Por ahí probablemente lo encuentres pues en un texto, ¿no? Si forma parte de una pregunta compleja. Vamos a iniciar ahora algunos verbos. Tenemos el verbo caber, profe, no hemos hablado del verbo caber ni el verbo saber. Son verbos que podemos evidenciar que van a sufrir pues algunas flexiones, pero van a tener su modelo. Por ejemplo, del verbo caber es saber, del verbo satisfacer es hacer. Entonces vamos a ver cómo nos va, profe. Tenemos por aquí a la conjugación del verbo saber. Fíjate bien. ¿Cuál es la conjugación, me puedes decir, José, la conjugación del verbo saber en el pasado, presente y futuro de la primera persona, en singular, obviamente? ¿Me puedes señalar, por favor? El pasado, presente y futuro de la primera persona del verbo saber, en singular. Ujú. Vamos, vamos. Excelente. Yo supe, yo sé y yo sabré. Muy bien. Segunda persona, pretérito, presente y futuro. Vamos. Supiste, sabes y sabrás. Supiste, sabes y sabrás. Muy bien. Tercera persona, pretérito, presente, futuro. Supo, sabe, sabrá. Muy bien, correcto. Entonces, eso es lo que ya sabemos, lo que ya sabemos, lo que ya sabemos. Vamos a aplicarlo en la conjugación del verbo caber. Porque si el verbo caber es quien sigue al modelo saber, entonces se debe conjugar en la misma situación. Entonces, profe, ¿cómo diría el verbo caber en el pasado, presente y futuro de la primera persona, siguiendo el modelo del verbo saber? ¿Cuál vendría a ser? Ujú. Por ahí en el presente creo que hay una relación. Ujú. Vendría a ser pues algo diferente, ¿no? Por ahí es un cambio que se da en el presente, pero solamente en ello. Claro, yo cupe, yo quepo y yo cabré, justamente siguiendo el patrón, ¿no? La segunda persona sería, pues, tú cupiste, tú cabes y tú cabrás. El cupo, el cabe y el cabrá. Ah, profe. Entonces, el único cambio que podemos evidenciar es aquí, ¿no? Aquí es el único cambio. Los demás
siguen el mismo patrón. Siguen el mismo patrón. ¿Ya? Es la única forma diferente, claro, la primera persona del presente, ¿no? Es la única forma diferente. Esta es la única forma diferente que no sigue el modelo, pues no, porque aquí tenemos el verbo ser, ¿no? No sigue el modelo, pero esta es la única forma. Los demás, por favor, yo puedo decir cabo, cabo, no, pues tengo que continuar con la misma situación o con la misma conjugación del verbo saber, ¿ya? Por aquí también vamos a tener en cuenta al verbo hacer, ¿ya? Fíjate bien. El verbo hacer, yo voy a hacer la primera conjugación y tú haces la segunda, ¿ya? Para señalar entonces el verbo hacer, digo yo hice, hago y haré. Tú hiciste, haces y harás. Él hizo, hace y hará. Vamos ahora con el otro verbo, satisfacer, que debe de seguir el mismo modelo que el verbo hacer. Cuéntame, José, ¿cuál vendría a ser la conjugación correcta de la primera persona en el pretérito presente y futuro del verbo satisfacer? Vamos. ¿Cuál vendría a ser esa conjugación? Ujú. Satisfice, ok, muy bien, satisfago y satisfaré. Muy bien, segunda persona, segunda persona. Ujú. Satisficiste, satisfaces y satisfarás. Muy bien, tercera persona. Vamos, tercera persona. Ujú. Satisfizo, satisface y satisfará. Muy bien. Profe, esto no hubiera sido posible de repente para algunas personas, realizar rápidamente la conjugación, ¿no? Del verbo satisfacer. De repente, si no tenía como verbo modelo el verbo hacer. Y es más, si no lo tiene ahí a la mano, justamente, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos una relación muy pertinente para el verbo hacer, ¿ya? Muy importante, muy importante. Vamos ahora con un verbo llamado errar. Profe, yo podría decir cuando no acierto en algo, erro o yerro. Erro o yerro. ¿Cuál crees que sería la conjugación correcta, estimado José, cuando no acierto en algo? ¿Erro o yerro? Yerro. Ok. Yerro podría ser, dice. Te cuento que aquí, bueno, aquí dice hacer, ¿no? No es hacer, es el verbo errar. Vamos a conjugarlo. En el pasado diríamos erré y en el presente puede ser erro o yerro, cualquiera de los dos. No importa, profe, no importa. En el presente van a haber una variación, como erras y yerras, como erra y yerra. Como errarás en el futuro y errará en la tercera persona, erraste y erró. Profe, ¿y entonces por qué se dice yerro? ¿Por qué se dice erro? ¿De dónde proviene esto? Lo que pasa es que en América Latina el verbo errar tiene una conjugación pues regular. Es decir, no utilizamos la raíz yer, sino utilizamos la raíz er, aquí en América Latina. En España probablemente utilicen más la conjugación con yer, yerra, yerro o yerras o yerra. Profe, ¿podría decir yerró? No, no puede decir yerró, porque solamente se puede dar en el presente. Profe, ¿se podría dar en el futuro? No se puede en el futuro ni tampoco en el pasado, solo en el presente. ¿Ya?
Eso sucede con el verbo orar. Entonces, las dos opciones son posibles, profe, son posibles. En América Latina, sin la conjugación yer, siendo er. Entonces, vayamos a otros dos verbitos tan importantes, chicos. El verbo prever y el verbo proveer. ¿Cómo conjugo, profe? ¿Cuál es el verbo modelo? Mira, te cuento. El verbo prever se conjuga como el verbo ver. Y el verbo proveer se conjuga justamente con el verbo leer. Fíjate bien entonces que el verbo leer presenta dos E, ¿no? Y el verbo ver presenta una sola E. Entonces ya sabes básicamente cómo diferenciar esto de aquí. Conjugamos entonces el verbo prever. ¿Cómo se conjuga el verbo ver? Profe, entonces me puede decir, José, ¿cuál vendría a ser el pasado, presente, futuro del verbo prever conjugándolo con el verbo ver? A ver, vamos, vamos. Ujú. Conjugaciones de prever, exacto. Pasado, presente y futuro. No, de prever, dice ahí. De prever, pasado, presente, futuro. Primera persona. Ok. Preví, correcto. Preveo, muy bien. Y preveré, correcto. Segunda persona. Vamos. Siempre conjugándolo con el verbo ver. Ujú. Vamos. Previste, prevés y preverás, ¿correcto? Ese es correcto. Y en la tercera persona vendría a ser previó, prevé y preverá. ¿Ok? Muy bien, correcto. Ahora, profe, vamos con el verbo proveer. En la primera persona del presente, pretérito y futuro, cuéntame. Conjúgalo con el verbo leer. ¿Ah? Vamos. Exacto. Proveí, proveo y proveeré. Correcto. Segunda persona. Vamos. Segunda persona. ¿Cuál sería la segunda persona? A ver, sería entonces, proveíste, bien, provees. Bueno, cuidado con la tilde porque no es provees, sino provees, ¿no? Es como diría, lees, provees, ¿no? Y proveerás, correcto. Tercera persona, vamos. Ujú. Tercera persona.
Ujú. Proveyó, provee, no es provee tampoco, cuidado, provee y proveerá. Ok, proveerá. Bien. Entonces, estos son los verbos, pues, que probablemente vengan en un examen de admisión e inclusive han venido en muchos, ¿ya? Así que tener en cuenta estos verbos, cómo es la forma de conjugarlos y cuál es el verbo modelo. A partir del verbo modelo, profe, ya todo es facilísimo. Pero si no conocías el verbo modelo, pues se te complicaba. Entonces, hay que tener también que tener en cuenta una diferencia entre las definiciones del verbo proveer con prever. Son distintos, profe. Por ejemplo, el verbo prever significa ver algo con anticipación o conjeturar algo futuro o disponer lo necesario para futuras contingencias. En cambio, el término proveer significa suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Suministrar, ¿ya? Ahí las diferencias. Cuéntame, José, ¿cuál es tu consulta? Ujú. ¿Cuál es tu consulta? Ok, dime, dime. Sí, podríamos señalar que puede ser la conjugación del verbo prevenir. Ujú. Sí, claro que sí. Podríamos señalar aquella relación, José. Ujú. Sí, sí, no hay problema. Sí, podemos señalar aquello. Ujú. Muy bien, listo. Vamos entonces con el siguiente elemento, ¿ya? Vamos con otra relación. Eh, Ahora vámonos con el uso del modo subjuntivo. Es muy importante tener en cuenta esta relación, ¿ya? Eh, Cuando hablamos del modo subjuntivo del verbo, tenemos que tener en cuenta esta condicional. Condicional que procede en los verbos. Lo que pasa en las oraciones condicionales, que se da en el modo subjuntivo, Eh, son cuando las oraciones con verbo principales van a presentar en condicional y el verbo subordinado se debe conjugarse en tiempo pasado y en modo subjuntivo. Pero ¿cómo es este modo, profesor? ¿Cómo es este método? A ver, vamos a ver lo siguiente, el siguiente detalle. Mira, fíjate, es incorrecto decir María correría en la carrera si ejercitaría a diario. O María corriese en la carrera si ejercitase a diario. Profe, lo correcto es decir, María correría si ejercitara o ejercitase a diario. Puedo señalar también si ejercitara o ejercitase a diario, María correría. ¿Sabes? La terminación del modo subjuntivo del verbo me indica un deseo. El modo subjuntivo del verbo me explica un deseo. Por eso es posible que la terminación sea en ría, en el modo subjuntivo, pues.
¿no? Ahora, en el modo subjuntivo, pero también en el tiempo pasado, ¿no? Porque correría está en el pasado, pero está en modo subjuntivo. No es que correrá, que sería en el futuro, ¿no? No, está en el pasado. Correría está en el pasado. Entonces, por eso es que dice, ¿no? Cuando el verbo principal se presenta en condicional, el verbo subordinado debe conjugarse, ¿no? En el tiempo pasado y en el modo subjuntivo. Entonces, profe, dice si ejercitara, ¿no? Y ahí viene ese condicional, ¿no? Ese modo. Si ejercitara o ejercitase, correría, profe, ¿no? Entonces, pueden ser dos opciones, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente una relación. Por ejemplo, en la siguiente, dice, si habría estudiado todo el semestre, ¿habría entendido? Si hubiera estudiado todo el semestre, ¿hubiera entendido? Profe, ninguna de las opciones están correctas, pues. Lo correcto podría ser, ok, aquí, si hubiera o hubiese estudiado todo el semestre, habría entendido. Pero entonces, ¿cuál es la correcta hilación para seguir estos patrones? Primero que tenemos que tener en cuenta la condición o el complemento circunstancial de condición, que es el sí, ¿verdad? El sí, profesor, fíjate bien, el sí eh, lo que hace es condicionar al verbo. El verbo debe terminar en gra o puede terminar en C. Y la posible consecuencia debe terminar en gría. Profe, ¿importa el orden? No importa el orden aquí, porque probablemente en algunas oraciones pueda estar la posible consecuencia y después la condición. En algunas oraciones va a estar la condición y posiblemente la posible consecuencia después. Entonces, es el claro ejemplo que estoy planteando en el uso correcto, ¿no? Porque si digo, mira, María correría, la posible consecuencia, y la condicional sí al verbo hará o sé. María correría si ejercitara o ejercitase a diario. Lo mismo pasa en la segunda oración. Si hubiera o hubiese, cualquiera de las dos terminaciones son correctas. ¿Ya? Son correctas. Si hubiera o hubiese condicional más la posible consecuencia, habría entendido mejor las clases. Es así entonces como yo puedo corroborar si mi oración en el modo subjuntivo está correcta. Cuéntame, José, ¿se entendió esta parte? Ujú. Ok. Listo. Vamos ahora al gerundio. ¿Ya? Hemos hablado un poco del verbo, un poco de la normativa, pero la normativa también está relacionada al modo del uso del gerundio. Por ejemplo, sabemos que los gerundios son unas formas no conjugadas, llamadas verboides, son formas no verbales, no conjugadas, y las terminaciones que presentan están relacionadas con ando, endo y yendo. Por ejemplo, caminando, tañendo, leyendo, corriendo, jugando y riendo. Estos funcionalmente tienen una función muy particular. La primera es que pueden funcionar como un adverbio. El gerundio tiene la función de un adverbio. Y si cumple la función de un adverbio, tú sabes que el adverbio en una oración tiene la función de complemento circunstancial. ¿Y a quién va a modificar, profe? A un verbo. O sea, puede tener dos funciones, de adverbio y modificar a un verbo. Vamos a ver entonces. El primer uso correcto del gerundio está relacionado con la perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal, profesor? ¿De qué está compuesto la perífrasis verbal? Vamos a ver. Cuando hablamos de perífrasis verbal,
hablamos particularmente de un verbo, ¿ok? Que va a estar acompañado, un verbo relacionado con el gerundio o con los verboides, que va a estar acompañado de un verbo auxiliar, siendo el verboide, en estos casos la terminación ando, endo, yendo, o el infinitivo ar, er, ir, o el participio ado, ido, dos, ocho, siendo esos los verbos principales y el verbo auxiliar tiene que ser otro verbo que esté flexionado, que sea un verbo en su forma verbal, conjugado, ¿no? Como por ejemplo, podrían señalar, las científicas siguen investigando la cura contra el cáncer. Profe, esta es una perífrasis definitivamente, profe, es una perífrasis. ¿Cómo yo sé, profesor, que es una perífrasis? Básicamente, te decía, tengo al verbo principal, que es el gerundio investigando, y lo que antecede es un verbo conjugado, que es el verbo auxiliar sigue. ¿Cómo yo sé también que es una perífrasis? Lo puedo cambiar por un solo verbo. Es más, las perífrasis se pueden cambiar por un solo verbo y funcionan como un solo verbo. Si alguien te dice, profe, ¿cuántos verbos hay en esta oración? Pues solamente uno. Porque siguen investigando, se considera como un solo verbo. Entonces, profe, ¿cómo lo cambia por un solo verbo? Las científicas investigan la cura contra el cáncer. Es cierto, ¿no, profe? Hemos cambiado por un solo verbo y la oración no ha perdido connotación. O sea, profesor, aquí el gerundio está correctamente utilizado, forma parte de perífrasis verbal. ¿Ok? Es una relación entonces correcta para el gerundio. El uso correcto. Otro uso correcto está relacionado, ¿ok? Con la acción simultánea con la acción principal. Acción simultánea con la acción principal. Fíjate bien. ¿Cómo es esa acción simultánea, profe? Mira. Clara cocina todos los mediodías silbando. Profe, si Clara cocina todos los mediodías silbando, vamos a hallar los dos elementos, silbando y cocina. Siendo cocina mi verbo principal y siendo silbando mi complemento circunstancial y que funciona como adverbio. Profe, vamos a ver en qué acciones se encuentran. ¿Tú puedes cocinar, profesor, silbando? Sí, profesor. Esas dos acciones se están cumpliendo simultáneamente. Son dos acciones que se pueden dar de la mano. ¿Qué otras acciones puedes dar de la mano, profesor? Puedo dictar mirando. Puedo jugar hablando, ¿verdad? Son acciones entonces que se pueden dar simultáneamente. No quiere decir que todas las acciones se pueden dar simultáneamente, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes manejar jugando, ¿no? ¿Puedes manejar jugando? No, pues difícil, pues, profe, ¿no? Probablemente algunos expertos lo hagan, pero es muy difícil, no se da esas situaciones normalmente, ¿no? Profe, ¿puedes trabajar jugando? No, tampoco, ¿no? No podrías trabajar jugando, si trabajas o juegas, ¿no? Claro. ¿Puedes nadar hablando? No, profe, difícil, ¿no? Que puedas nadar hablando. Entonces, son situaciones que no se van a dar, pero esta situación sí. Entonces, quiere decir que se está cumpliendo el papel simultáneamente. Es más, aquí el término silbando funciona como un adverbio de modo, ¿no? Adverbio de modo y complemento circunstancial de modo. ¿Sabes cómo te das cuenta? Le preguntas al verbo, pues, ¿cómo? ¿Cómo cocina todos los mediodías Clara? Silbando. Y silbando cumple el papel entonces de complemento circunstancial de adverbio de modo. Es más, puedes hacer una comprobación al señalar que ese gerundio se puede cambiar mientras silba. Clara cocina todos los mediodías mientras silba. Y ahí te das cuenta que la acción simultánea se está dando. Otra de las acciones es paseando me encontré a Gloria. Profe, ¿cómo me encontré a Gloria? Paseando, pues, profe. Profe, paseando te puedes encontrar a alguien y las acciones se dan simultáneamente. Sí es posible. Puedes señalar también, me encontré a Gloria mientras paseaba.
Esa acción simultánea se puede dar. Entonces es correcto, profesor, la relación. Ya tenemos hasta ahora dos. Perífrasis verbal, acción simultánea. Las dos acciones de la misma manera van de la mano y se pueden evidenciar, se pueden dar. Vamos con otra acción correcta del gerundio. En esta acción es una acción anterior, con anterioridad, en relación o con relación a la acción principal. Entonces, tú tienes que corroborar brevemente. Identifica el gerundio e identifica rápidamente el verbo principal. Una vez que tú hayas identificado rápidamente, puedes relacionarlo de manera correcta. Por ejemplo, siendo buen ciudadano, obtendrá la condecoración. Ahora, fíjate bien este elemento, ¿eh? Siendo buen ciudadano. A ver, si tú te das cuenta en este elemento, tenemos siendo y tenemos obtendrá. Profe, ¿el verbo siendo se encuentra con una acción o no? Sí. Fíjate bien, porque si tú no eres buen ciudadano, no vas a obtener la condecoración, ¿no? Si eres mal ciudadano, no vas a obtener la condecoración. Entonces tienes que ser buen ciudadano para obtener la condecoración. Entonces quiere decir que la acción siendo se encuentra con una acción antes, profesor, de la acción principal obtendrá. Porque obtendrá incluso se encuentra en el futuro. Y siendo es como una acción que se está dando en el presente, ¿no? Como una acción que se está dando en el presente. Siendo buen ciudadano, obtendrá la condecoración. Entonces la acción principal la acción anterior del gerundio se encuentra en función anterior a la acción principal. Ese uso es correcto. ¿Ok? Incluso podemos tener en cuenta otro ejemplo, ¿no? Saliendo de su apartamento, el vecino se resbaló en el pasillo. Profe, para que se resbale el vecino, tuvo que salir, ¿sí o no? Porque si no hubiera salido, no se hubiera resbalado. Entonces, la acción anterior al verbo resbalar es salir. Quiere decir entonces que aquí saliendo está con una acción anterior al verbo principal. Pues. Es una acción anterior inmediata incluso, podríamos señalarlo. Porque inmediatamente después de salir, se resbala, pues. Entonces es una acción inmediata anterior. ¿No? Esa es la relación correcta para este uso del gerundio. Tenemos 3A, perífrasis, acción simultánea y acción anterior. Vamos al uso incorrecto, porque también se dan los usos incorrectos y es necesario corregirlos, pues si no, ¿cómo? Lo más probable es que vengan más oraciones incorrectas en tu examen que oraciones correctas. Veamos entonces. Un gerundio de posterioridad. Cuando la acción del gerundio se está dando posterior a la acción principal, eso es incorrecto. Por ejemplo, mi amigo ingresó a la universidad graduándose 5 años después. A veces, en algunas oraciones, hay adverbios que nos dicen ya que el gerundio se encuentra posterior. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque aquí nos dicen 5 años después. O sea, quiere decir que esta acción ya se encuentra después de la acción principal. Profe, ya me indicó este complemento circunstancial que graduándose es posterior a ingresar. Y eso es lógica también, pues, ¿no? Porque primero ingresas y después te gradúas. Entonces quiere decir que graduándose está con una acción posterior al verbo ingresar. Es un caso erróneo, profe. Error, error. Profe, entonces, la pregunta tendría que ser, ¿no? ¿Cómo corregir, profesor, una oración con gerundio de posterioridad? Te cuento que hay dos métodos. El primer método que puedes hacer es simplemente hacerlo de esta manera. Mi amigo ingresó a la universidad y se graduó 5 años después. Y esta oración, profesor, es correcta. Pero a veces no puede aparecer, a veces no aparece esto dentro de las alternativas. Supongamos que te dice por ahí, ¿no? Corrige la siguiente oración y te aparece como alternativas y no te aparece esta. Entonces probablemente te pueda aparecer esta de aquí.
Habiendo ingresado a la universidad, mi amigo se graduó 5 años después. ¿Qué es lo que he hecho aquí, profesor? He convertido el verbo ingresar en un verbo compuesto de gerundio, ¿ok? Con una acción anterior al verbo principal, que es graduarse, ¿verdad? Porque entonces ahora el verbo principal pues es graduó, se graduó, pero primero tiene que haber ingresado. Entonces, habiendo ingresado, ya se encuentra con una acción anterior al verbo principal. Quiere decir que lo he cambiado, profe, ¿no? De una posterioridad a una anterioridad. Y he hecho un cambio de palabras, un cambio de conjugaciones para realizar de forma correcta. Profe, ¿puedo hacer de las dos maneras? Puedes hacerlo de las dos maneras y es correcto. Pero la primera oración sí es incorrecto, pues, porque no puedes decir graduándose 5 años después. La acción posterior es incorrecta, ¿no? Profe, otro ejemplito, otro ejemplito. Los policías persiguieron al delincuente atrapándolo con mucha dificultad. Profe, ¿primero persiguen o primero lo atrapan? No, primero lo persiguen, ¿verdad? Y después lo atrapan. Ah, profe, entonces atrapándolo se encuentra con una acción posterior a la acción principal, persiguieron. Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es cómo lo corrijo, profesor. Los policías persiguieron al delincuente y lo atraparon con mucha dificultad, ¿verdad? O habiendo perseguido al delincuente los policías, o habiendo perseguido los policías al delincuente, lo atraparon con mucha dificultad. O sea, puedes hacer de las dos maneras. ¿Ok? Vamos con otro uso incorrecto y con esto acabamos. Otro uso incorrecto que va a estar relacionado es el gerundio utilizado como adjetivo, o sea, el gerundio como falso adjetivo. Porque tú sabes que el gerundio al inicio, yo te dije que solamente puede funcionar como adverbio, no puede funcionar como adjetivo. Pero en algunas situaciones, pues la gente corrobora que debes decir como adjetivo. Me imagino que tú has visto, ¿ok? En algunos, eh, cuando vas por la calle, has visto algunas cintas de seguridad, y dice así, ¿no? Y dice así, hombres, hombres, trabajando, hombres, trabajando. Cuéntame, José, ¿crees que la relación hombres trabajando está correcto? Hombres trabajando. Así dice, ¿ah? Hombres trabajando. Eso es lo que dice en algunas cintas, ¿no? De electricidad, o cuando hay obras, ¿no? Dices hombres trabajando. Parece que sí, pero no es. Ya, mira, está mal, pues. Porque la terminación trabajando, tú sabes que es un gerundio. ¿Y qué te dije? Que el gerundio tiene la función de ¿qué? De adverbio, pues. Profe, y un adverbio puede modificar a un sustantivo. ¿Puede hacerlo? No, profe. No puede hacerlo. Entonces está mal decir hombres trabajando. Profe, ¿cómo debería decir? Hombres que trabajan. Hombres que trabajan sería lo correcto. Hombres trabajando, no, pues, profe. Hombres trabajando, no. Hombres que trabajan, ¿no? Hombres trabajando, no. Pasa algo similar, pues, porque aquí en hombres trabajando, trabajando, quiere cumplir el papel de adjetivo, ¿no? Modificando a hombres, ¿no? Está tratando de ser. Es un falso adjetivo, pues. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿no? Se promulgó una ley imponiendo un nuevo impuesto. Se promulgó una ley imponiendo un nuevo impuesto. Profe, ¿imponiendo un nuevo impuesto? No puede ser, pues, profe. Porque el término imponiendo, ¿con qué relación está? Ah, es como que estaría modificando a ley, ¿no? Se estaría modificando a ley. Diríamos, se promulgó una ley que impone un nuevo impuesto, no imponiendo. Está dando un falso adjetivo. Llegó una encomienda conteniendo libros. Profe, no puede ser, pues, la encomienda conteniendo. No. Llegó una encomienda
que contiene libros. Esto es lo correcto. ¿Rómulo es un traductor especializándose en textos antiguos? O sea, el traductor especializándose. Incorrecto, pues. Aquí puedes corregirlo de dos maneras. ¿Rómulo es un traductor que se especializa en textos antiguos? O puedes señalar, Rómulo es un traductor especializado en textos antiguos. Esta también vendría a ser la opción correcta. ¿Ok? A tener en cuenta entonces cuando el gerundio forma el papel de adjetivo. Muy bien. Cuéntame por aquí, José. Claro, son verbos subordinados, definitivamente. En el caso último, vendría a ser adjetivo. En este caso último, esto de aquí, esto de aquí, adjetivo, porque el participio, terminación ado, funciona como adjetivo de traductor. Ujú. Pero en los demás sí son subordinados. Muy bien, ¿correcto? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Listo. Pasamos entonces a la práctica. Cuénteme, ¿ya has avanzado con la práctica o te doy algunos minutitos para que logres terminar? Cuéntame, José, ¿te doy algunos minutitos para que termines? Ya casi. Ya, termínalo, voy a terminarle. Te doy 2 o 3 minutos para que termines y podamos corroborar las claves, ¿ya? Termínalo, por favor, ya para poder culminar. Pero vamos, pues, las dudas que has tenido se basan en que no has estado en las clases, pues. Entonces me imagino que es por ello. Y todo está en relación a eso, ¿ah? Porque no he visto otras cosas más. He puesto gerundios, he puesto conjugaciones, y todos están en base a lo que hemos hablado. No hay otra cosa. No hay otra cosa. O condicionales. Todo está en función a eso. Ah, revísalo, revísalo. 2 minutos, ¿ya? 2 minutos.
Muy bien. Listo, José. Avanzamos. En la clase de hoy dice, hemos visto concordancia. Concordancia, no. La concordancia vamos a verlo más adelante todavía, como tema de concordancia verbal. Ahí la concordancia verbal va a estar destinado, por ejemplo, a eh, básicamente la concordancia que debe haber entre el núcleo de predicado con el verbo. Eso es lo correcto. ¿Ya? Bien. Vamos a corroborar entonces primera pregunta. Cuéntame, ¿cuál es tu clave de la primera pregunta? Vamos, José. Clave de la primera pregunta. Es correcta, dice. Parece que es, claro, gerundios, ¿no? Uso del gerundio. Dedo. Revisando tus archivos, encontré una fotografía comprometedora, ¿no? En esas cosas sería una acción anterior, ¿no? Primero revisas y después encuentras, ¿no? Muy bien, parece que sí. Subió rápidamente el bus sentándose junto, no, y se sentó junto, ¿no? Tiene un disco conteniendo, no, que contiene. Buscamos al autor encontrándolo, buscamos al autor y lo encontramos. Muy bien, correcto. Dedo. Dos. ¿Cuál es tu clave? Ujú. Dos, clave. ¿Beso? A ver, esta vez vamos a hacer la fuerza del equipo. Estamos, perdón, estas competencias de los juegos frutales son nuestras. Debemos prever, prever en estos casos se conjuga como el verbo ver, entonces solo es con una E, ¿no? No es con doble E. Así que ya eliminamos A y C. Debemos prever las fallas y así evitar problemas, ¿no? Eh, esos dos puntos equivale a un porque, ¿no? Son nuestros porque debemos prever las fallas, ¿no? Sí, es correcto. El caso de la B. Muy bien. Eso. Tres. Facilito, ¿no? Con la conjugación que hemos visto, facilito. Degüéllame si no cumplo con lo que me dice mi querida tutora, sé que debo prever. Correcto, claro. Degüéllame. Correcto. Bien. Cuatro. ¿Cuáles son incorrectas en el uso del gerundio? Incorrectas, nos dice, ¿ah? Ujú. A ver, vamos. Cuatro. ¿C? Ah, estás en duda, estás en duda. Ya. Cuando me colocas signo de interrogación, en duda. Vamos a ver. Desapareció la canasta conteniendo la manzana. No, desapareció que contiene. Que contiene. Ujú. Que contiene la manzana envenenada para Blancanieves. La madrastra se miraba al espejo preguntándose. A ver, se puede mirar al espejo preguntándose si son dos acciones simultáneas, ¿no? Simultáneas. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? El enano más sonriente besó a Blancanieves abrazándola inmediatamente. Ujú. A ver, fíjate bien, dice abrazándola inmediatamente, o sea, con una acción posterior, ¿no? Y tú sabes que la acción posterior es, profesor, ¿cómo? Una acción incorrecta, ¿no? Y la abrazó inmediatamente, ¿ya? El término de inmediatamente ya me dice que abrazándola es una acción posterior, uso incorrecto. Pues, profe, mi clave sería 1 y 3. Muy bien. 5. Marca la oración incorrecta. Avión. El correo que informa noticias nos fue concedido, ¿no? Ujú. Falso adjetivo. Muy bien. Excelente. Ujú. 6. Es correcto. Es correcto.
¿Cuál es correcto? Dedo. Mari y Carlos satisfarán a los clientes con su menú. Parece que sí. Básicamente porque el verbo satisfacer se conjuga con el verbo hacer, entonces es harán, ellos harán, claro, satisfarán. Bien, correcto. ¿Ah? Vamos a ver cuáles, por qué los demás, cuáles vendrían a ser los correctos. Dice, no me satisfació. No, no me satisfizo. Creo que satisfaciste. No, creo que satisficiste al jurado. Satisfaceré. No, satisfaré las exigencias. ¿Ok? Bien, 7. Señale en qué opción el gerundio está adecuadamente utilizado. ¿En qué opción el gerundio está adecuadamente utilizado? Ujú. 7C, comprobamos. Subiendo las escaleras, vi a tu prima acompañada de Pancho. Bueno, en la 1, subiendo está con una acción anterior o puede ser una acción simultánea, ¿no? Vi a tu prima como subiendo las escaleras, ¿no? Puede ser o con una acción anterior, o sea, cualquiera de las posibilidades es posible, pero están correctos. Se cayó del caballo rompiéndose, no, y se rompió la pierna, ¿no? Incorrecto, incorrecto aquí rompiéndose. ¿Ok? Se besaron jurándose amor eterno. Se besaron jurándose amor eterno y prometiéndose fidelidad. Profe, ¿pero se pueden besar jurándose? No, pues no. No pueden darse en conexiones simultáneas. Probablemente jurándose y prometiéndose debe estar con una acción posterior. Así que siguen siendo erróneas prometiéndose y jurándose. Firmé el tratado pensando. Esas son acciones que sí pueden ser simultáneas, porque uno puede firmar y a la vez pensar, ¿no? Son acciones simultáneas. Profe, mi clave es 1 y 4. Muy bien. 8. Alternativa en la que no se ha empleado correctamente el gerundio. ¿Cuál es la alternativa en la que no se ha empleado correctamente el gerundio? Vamos. 8. Dedo. Comprobamos. Ya habían llegado a un acuerdo arrepintiéndose la semana siguiente. Claro, la semana siguiente ya me permite aclarar que arrepintiéndose está con una acción posterior, ¿no? Profe, muy bien. Correcto. Bien, bien, ¿ah? Mirándola de reojo, apreció su belleza o sus bellas piernas simultáneamente. Manejo fijándome en todas las señales simultáneamente. Huimos de los policías saliendo por la puerta falsa, ¿no? Saliendo anterioridad, después huimos. Correcto. 9. Señala cuántas oraciones están escritas adecuadamente. Ujú. ¿Cuál podría ser tu clave aquí? Cuéntame. ¿Dedito, dedito? Ah, ¿qué pasó? ¿C o D? Ah, es la C. Ya, es la C. Vamos a ver. Se encontró 100 cajas conteniendo, no puede ser conteniendo que contiene contrabando. Eh, no sabía si quería llorar por lo que te conté o estaba conteniendo la risa. Estaba conteniendo la risa. Ujú. Ah, en estos casos vendría a ser perífrasis verbal, ¿no? Estaba conteniendo. Muy bien, parece que sí. María regresó a su casa encontrándose con lo que le habían robado. No, porque no puede ser encontrándose, ¿no? Encontrándose viene a ser la acción posterior. María regresó tarde de su casa y encontró con que le habían robado. Posterior, falso, error.
Revisando varias veces el texto hallarás sus errores. Revisando varias veces el texto hallarás sus errores. A ver, vamos a ver. Revisando varias veces, ajá, los textos hallarás sus errores. Claro, porque dice hallarás sus errores. Primero vas a hallar sus errores, pero revisando, ¿no? Entonces, revisando, primero revisas y después hallas errores, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cuál vendría a ser aquí? ¿Revisando se encuentra con una acción anterior o posterior al verbo principal? Ujú. Claro, correcta, ¿no? Primero revisas y después hallas, pues, ¿no? Entonces está bien. Ya había llegado a un acuerdo arrepintiéndose la semana siguiente. Bueno, la semana siguiente ya me permite señalar que es posterior, ¿no? Claro. Sí, solamente dos son correctas, ¿no? Esta de aquí y esta de aquí, la que es perífrasis verbal, conteniendo la risa. Muy bien, dos oraciones correctas. 10. Indica qué oración presenta inadecuado uso del gerundio. Muy bien. Dice 10 dedo. Comprobamos, ¿ya? Vamos a ver. Indica que oración presente inadecuado, ¿no? Inadecuado. Sentándome en la parte de atrás, al costado de Susi, subí al micro. Ah, claro, no puede ser sentándose, pues, ¿no? Debería ser posterior a la acción principal, ¿verdad? Posterior, o sea, primero subo y después me siento, pero sentándose entonces se encuentra con una acción posterior. Muy bien, excelente. Lo máximo, José. 11. Señale la alternativa correcta. En la A ver, cuéntame. En la A se da perífrasis verbal. Hay perífrasis, claro, continuaremos resolviendo. Es como que decimos, resolvimos los problemas, ¿no? O resolveremos los problemas. Perífrasis. 11. Señala la alternativa correcta. 11 dedo. Ok, correcto. ¿Se ha dado cuenta de que me puse lindo por ser profesor? Ya, vamos a ver, porque en los demás elementos creo que no hay esa relación, ¿no? Porque dice tú andaste, pero no es tú andaste, ¿no? Porque es tú anduviste, ¿no? Anduviste, les rogamos a los gobernantes que condujeran, no es que condujeran, sino es que condujeran, cuando nieve, no, cuando nieve en la ciudad, ¿no? Incorrecto. Puse, ¿no? Del verbo poner. Muy bien, eso es correcto. Muy bien. 12. Y Delfonsa, yo siempre me, como un hombre recto, parecía imposible que tú me, bandida, dice. Muy bien. Avión. Yo siempre me conduje, claro, con un hombre recto. Parecía imposible que tú me sedujeras, ¿no? Muy bien. ¿Sedujésemos? No, pues, sedujeras. Correcto. Bien. 13. Hasta que no reduzcas tus gastos, no podremos pagar nada. Pagará nada, creo que dice, ¿no? Pagar nada. Eso. ¿No preveniste que no te mantendría toda la vida? Ok. Sí. Reduzcas, claro, con Z, ¿no? Previniste
y mantendría. Correcto, muy bien. Excelente. 14. Señala la alternativa que contenga un verbo mal empleado. Ujú. Señala la alternativa que contenga un verbo mal empleado. ¿Besó? Primero engañaste a tu hombre y luego seduciste. No es seduciste, ¿no? Sedujiste. Sedujiste. Muy bien. Correcto. Eh, bien, bien, bien. Vamos. 15. En la 15 nos dice corregir las siguientes oraciones. Ok, ¿cómo has corregido la primera oración de la 15? Cuéntame. Claro, leíste, ¿no? No leíste, ¿no? A ese error. En la 2, ¿cuál es el error? Aquí creo que está junto, ¿no? Telegrafiaste, telegrafiaste, muy bien. Y también sugeriste. No, sugeriste no, no, sugeriste nada más. Bien. En la 3, creo que aquí sería hiciste y llegaste, ¿no? Incorrecto, sin la S, profe, ¿no? Sin la S. 4. Bueno, aquí parece moristes, ¿no? No puede ser moristes, es moriste nada más. Ayer vistes a tu hermano, no, vistes, no, viste. Ujú. ¿Cómo es el asunto? ¿Vienes, viniste o viniste, no? Viniste. No creo ni una palabra de lo que dijiste, no puede ser. Dijiste, debe ser. Fuiste, fuiste tampoco, pues. Tú la que me dejó el mensaje de la conquistadora. Aquí vendría a ser signo, ¿no? No te preocupes, lo hiciste, no, lo hiciste, no, lo hiciste como pudiste, no como pudiste. 10. Lo siento mucho, me enteré que no pasaste. No, pasaste no puede ser, pasaste la prueba. 16. Corrige los siguientes errores. A ver, aquí es condicional, si no me equivoco. En la 1, ¿cuál es el error? Cuéntame por aquí. Claro, aquí vendría a ser si no lloviera tanto, o si no lloviese, ¿no? Cualquiera de las opciones son posibles, ¿no? Si no lloviese o si no lloviera tanto, te acompañaría Huancayo. Primero, la condicional más terminación ra o se, la posible consecuencia terminación en gría. Muy bien. 2. Tendríamos más ganancias si las cosas habrían salido mejor. ¿Cuál es lo correcto? Claro, si las cosas hubieran salido mejor, tendríamos más ganancias, ¿no? El tendríamos está correcto, José. A veces las terminaciones en gría es correcto, pero a veces van a estar acompañados del plural y no quiere decir que esté mal, sino que está bien. Tendríamos, porque ahí ya se menciona a la persona, ¿no? Son varias personas. Tendríamos más ganancias, ¿ya? La conjugación en el plural no se cambia, eso sí permanece. Lo que sí debe cambiarse es las terminaciones en ra, en se o en gría, ¿ya? El mos no es plural. El mos, por ejemplo, viene del pronombre nos. Y el pronombre nos en algunas situaciones aparece como mos. Por eso es que está adjunto al verbo. Tendríamos, ¿ya? Nosotros tendríamos. Si habría paz, no necesitaríamos armas. ¿Cuál sería la correcta conjugación? Si hubiera paz, ¿no? Si hubiera o si hubiese. Si hubiera o hubiese.
¿Me invitarás a Sevilla si ganarías la tinca? No, me invitarías a Sevilla si ganaras o ganases la tinca. Así sería, ¿no? ¿Me invitarías a Sevilla si ganases o ganaras la tinca? ¿Ya? Dos opciones que tenemos que corregir, ¿no? Si no te quejarías tanto, serías más simpática ante mis amigos. Si no te quejaras tanto, seríamos, si no te quejarías tanto, si no te quejaras tanto, serías, ¿no? En ese caso serías está bien, ¿no? Está bien. Recuerda que aquí serías hace mención a la segunda persona, ¿no? Segunda persona, está bien. Si no te quejaras tanto, serías más complicada, más simpática, ¿no? Si la selección tuviese, correcto, profe, ganase, no, ganaría a menudo sus partidos. Si la selección tuviese más suerte, ganaría a menudo sus partidos. 7. Ya no habría venido, si yo no habría venido si tu esposa no me habría invitado. A ver, aquí, si tu esposa no me hubiese invitado o hubiera invitado, yo no vendría o yo no habría venido. ¿Ok? Si tú callarías, hablarían las piedras. Ah, si tú callaras o si tú callases, ¿ok? Hablarían las piedras. No dudaría ni un instante en aceptar tu oferta si no me habrías fallado antes. Si no me hubieses o si no me hubieras fallado antes, no dudaría ni un instante en aceptar tu oferta. ¿Qué sería de nosotros si no habríamos metido ese gol en el último minuto? ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos o si no hubiéramos metido ese gol en el último minuto? ¿Ok? Bien. Correcto. Bien, José. Bueno, no hay más, no hay más. Listo. Cuéntame, ¿tienes alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta de otro tema? No sé, en algunos minutos que quieras conversar. Vamos. Ah, ya, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Comparte pantalla. A ver, vamos a apagar esto, ¿ya? Ujú.